él. Ay, un gusto saludarlo en Mañanas Blue, señor ministro de Hacienda, Diego Guevara, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a toda la mesa. Ministro, ¿ya firmaron o usted ya firmó los decretos tributarios relacionados con la conmoción interior? Sí, anoche firmé el decreto de la conmoción, que como estos son los decretos que deben ser firmados por todos los ministros, creo que ya algunos se lo habían firmado anoche y este decreto debería ya estar listo entre hoy y mañana, firmado por el ministro delegatario. Ha sido la instrucción del señor presidente de la República. Vale, es decir, la conmoción interior no la va a firmar el presidente Petro. Pero el decreto madre ya lo firmó el presidente Petro y todos los demás, pero pues este decreto de impuestos específicamente lo firmaría, claro, por la temporalidad. Los desarrollos de la conmoción interior quedarían firmados por el ministro encargado de funciones presidenciales. Los que se firmaron en la semana, recuerden, Néstor, que la semana anterior ya salieron varios firmados por el presidente Gustavo Petro, y esta semana, pues ante la eventualidad de que el presidente está fuera del país, pues lo normal, como con las leyes, como todo lo que se firma, es normal que lo firme el ministro delegatario. Vale. Ministro, ¿y el tema tributario cómo quedó finalmente? Si usted ya lo firmó y seguramente será publicado, me imagino, con la firma de todos el día de hoy jueves, ¿cómo queda el tema de los nuevos impuestos motivo de emergencia de la conmoción interior? Sí, los impuestos, como lo hemos venido asistiendo en las últimas semanas, son tres. Un impuesto a los juegos de suerte azar en línea, que les cobrará un IVA del 19% al momento de hacer el cash-in, es decir, la entrada a la plataforma. No será un impuesto por número, por apuesta, sino más bien con el volumen con el que se entra a la plataforma. Un segundo impuesto a petróleo y carbón en primera venta o exportación. Ese es el segundo impuesto, y el tercero estará asociado a un impuesto de timbre del 1%, que ese sí es el que hemos venido comentando sobre los trámites notariales. Estos impuestos, una vez revisada la jurisdicción de la Corte respecto a estados de conmoción interior, y dado que los IVA solo se recogen 2 meses, existe toda la jurisprudencia para que sean por toda la vigencia del 2025. Esa es la novedad, ministro. Entonces, los impuestos, estos temporales, no son por la duración de la conmoción, los 3 meses, sino durante toda la vigencia fiscal de este año. Sí, exacto. Hemos recibido de todos los equipos jurídicos, tanto de Hacienda como de Palacio, la sugerencia. Además, cuando lo miramos operativamente, Néstor, por ejemplo, el IVA se recoge cada 2 meses. En el caso de las plataformas de juegos, ya se requieren un tiempo de ajuste, y el proceso, son muchas transacciones también que requieren operativizar, entonces va a requerir también un ajuste. Y en ese sentido, ya más viéndolo en un mediano plazo, la conmoción interior más allá de los 90 días requiere una consolidación de orden público. Entonces existe jurisprudencia de la Corte Constitucional alrededor del tema, y la decisión que se ha tomado es que sea por toda la vigencia. Entonces, ministro, para claridad de los oyentes, estos impuestos irían hasta el 31 de diciembre y durante el camino, sí, digamos, cobijados por la conmoción interior, y por el camino ustedes presentarán la reforma tributaria para que sean permanentes más allá del 2026. Exactamente, creo que son impuestos que estos, hay que hacer la claridad que estos de la conmoción solo tienen una destinación específica para el Catatumbo, y se va a expedir un decreto de adición presupuestal dedicado al Catatumbo. Sin embargo, como se ha planteado en otros espacios, creo que son impuestos importantes que pueden ser parte del estatuto tributario del país y que queden en el tiempo para seguir la senda de la consolidación fiscal del país, donde realmente creo que acá el mensaje de fondo es: a medida que la economía evoluciona, necesitamos siempre de nuevos tributos, de nuevos sectores donde antes no existían, sectores que en un momento requirieron exenciones para desarrollarse y están desarrollados, pueden empezar a pagarlos, y al final esto es importante para las finanzas públicas y la consolidación. Pero estoy súper perdida, ministro, le digo la verdad, yo no entiendo. ¿Cómo así que por el camino van sacando una reforma tributaria? Porque es que estamos hablando primero que esto sale por decreto, estos 3 impuestos para el Catatumbo y dentro del gran decreto madre de la conmoción interior. Pero es que el otro tiene que surtir un proceso larguísimo, ministro. Tiene que presentarse un proyecto de ley, haber unos debates en comisiones económicas, después en plenarias. Esto tiene que pasar por el Congreso, tiene que haber conciliación. O sea, ¿qué le asegura a usted que en el camino de aquí a fin de año logre usted tener lista y aprobada una reforma tributaria?
Ah, no, de acuerdo, de acuerdo. Acá yo creo que el mensaje es que nosotros queremos presentar una reforma al Congreso que incluya los impuestos para discutirlos, que incluya todos los debates, no solo una reforma para recursos de este año, que al final son los tipos de IVA, sino que también permita seguir consolidando las finanzas públicas de Colombia hacia adelante. Muchos de los elementos de esa potencial reforma tributaria que, como tú lo dices, tiene que ser discutida con el Congreso, no solo son para este año, sino para el 26, para los siguientes gobiernos. Son permanentes. Claro, son permanentes y tienen que discutirse con el Congreso y buscar acuerdos con ellos como todas las leyes. Claro. Ministro, ¿en esa reforma tributaria el gobierno está pensando en poner impuesto a las iglesias? Yo creo que hay un punto que vale la pena reflexionar, y cuando hablamos de las iglesias no es hablar del templo, no es ir en contra de los cultos. Yo creo que acá los templos jamás les vamos a cobrar impuestos, sino pensar más bien en las actividades que no son conexas a la actividad de la iglesia o del credo. Yo creo que vale la pena reflexionar qué nivel de activos líquidos pueden tener algunas congregaciones, qué tipo de servicios o bienes que no son adyacentes a su actividad principal se pueden revisar, y creo que allí, como cualquier otros bienes, hay que pagar impuestos. De hecho, muchas la hacen en este tipo de bienes adyacentes, pero otras no, parqueaderos, centros de eventos. Yo creo que eso vale la pena tener por ejemplo, una reflexión importante. ¿Habría impuesto al diezmo o a la limosna? Yo creo que eso es parte del ejercicio del templo, y de nuevo yo insisto que esto sería más bien un impuesto a actividades no adyacentes. El diezmo, la limosna, es parte de la actividad religiosa, y nosotros respetamos los cultos, las creencias. Sin embargo, las inversiones adyacentes que no se demuestran como conexas, vale la pena hacer una revisión, una discusión como país, pero siempre siendo muy respetuosos de que nunca impuesto al templo ni a las actividades internas al templo. Ministro, en esta reforma tributaria que ustedes van a presentar, ¿viene nuevamente dentro de la reforma el tema de la opción tarifaria que tanto están esperando en el sector energético? Hay un punto que lo insistimos en la ley de financiamiento de diciembre, y que lo quisiéramos insistir nuevamente, y es que hoy no existe una habilitación legal para pagar con deuda pública esa opción tarifaria, esa deuda de tiempo atrás que le metió peso a la factura de los hogares. Nosotros insistimos, lo ha dicho el presidente, vamos a pagarlo con deuda pública, pero necesitamos una habilitación legal, y ese es ese artículo que se requiere, y que quisiéramos insistir en esa potencial reforma, o en ese potencial proyecto de ley, que incluso estamos abiertos a dialogarlo con el Congreso, incluso a revisar iniciativas que hoy existan de parlamentarios y poder contribuir a ellas. Yo creo que acá el escenario también tiene que ser de diálogo con ellos, y estamos abiertos a todos los escenarios. Una vez ya la otra semana aterricen todos los congresistas, que si bien ya han sido citados extras con el tema de salud, ya arrancaremos más en detalle trabajo con las comisiones económicas, diálogos exploratorios, cuál es la mejor estrategia. Ministro, ¿en algún momento ustedes pensaron allá en el equipo económico de Hacienda en modificar el IVA, subirlo del 4 por mil al 5 por mil? ¿En esta nueva reforma tributaria viene algo en ese sentido? Preliminarmente no. Yo creo que el año pasado se hizo un pacto por el crédito con el sector financiero, y al final creo que este tema hoy del 4 al 5 no está en discusión, no lo estamos revisando. En el marco de nuevo de ese pacto por el crédito que se anunció el año pasado. Ministro, preguntas prácticas. Muchas de las empresas que son las que gestionan las apuestas en línea no tienen domicilio fiscal en Colombia. Operan desde Europa, desde Estados Unidos, incluso desde el Lejano Oriente. ¿Cómo se les va a cobrar a ellas el IVA que ahora va a empezar a cobrarse de acuerdo con este decreto? Sí, eso es un punto bien importante, y que fue uno de los ajustes que hicimos por sugerencia de Coljuegos. Cualquier plataforma internacional que esté legalmente en Colombia, y las hay muchas internacionales que han adaptado la plataforma a Colombia. De hecho, tienen todo un proceso riguroso de registro en el que solo los colombianos pueden jugar. Son plataformas que, por más que sea internacional, si usted la quiere usar en otro país no funciona, ellas lo pueden hacer sin problema. Pero para todas esas que usted menciona, que están alrededor del mundo, en un mundo digital que cambia rápidamente, hoy lo que existe es una habilitación a los operadores de Internet de bloqueo. Sin embargo, hay un artículo en el decreto que ustedes ya lo revisarán más las siguientes horas cuando esté publicado, que le da la habilitación a Coljuegos de bloquear esos dominios directamente, no solo el operador, sino bloquear esos dominios como país. Y que es una tarea compleja, porque los dominios cambian dinámicamente,
pero también será un reto tecnológico para Coljuegos, para que los operadores que estén en el país tengan unas condiciones justas, los operadores de juegos que le apuestan al juego legal pues tengan su respaldo y que estas medidas no lleven a una distorsión. Pero ministro, acláreme eso. Si yo me meto a una de estas multinacionales, ¿cuál es la más grande en España, Enrique, por ejemplo? ¿Cuál es de estas apuestas en línea la de ustedes? Betplay, tal vez, ¿no? Yo diría que bwin, Néstor. bwin, que es la de Real Madrid. Si yo me meto, y además eso es una conexión a internet, si apuesto en bwin, que es originalmente española, pero se puede apostar desde Colombia o desde cualquier parte del mundo, ¿qué impuesto tendría que pagar o qué le van a cobrar a bwin por impuestos de apuestas hechas desde Colombia? Si es una casa de apuestas registrada en Colombia, paga el 19%. Si no está registrada en Colombia, serán los dominios que se vienen bloqueando por juego ilegal. Creo que es constantemente, Coljuegos venía bloqueando muchas páginas, pero le vamos a dar herramientas para que pueda realmente existir un margen de competencia. No es sencillo en un mundo informático, donde con las VPNs usted puede buscar caminos, pero hay que explorar todas las medidas para, en la medida de Estado colombiano, cuidar a los que son los operadores legales, los jugadores legales. Hay empresas colombianas muy importantes en el sector y que han podido crecer gracias a ese control de la ilegalidad. Sí. Bueno, yo los voy a tener que dejar prácticamente ya. Sí, yo sé, ministro, que está muy ocupado. Ministro, doy por hecho que usted se quedó en el gabinete, ¿no? Yo creo que estas decisiones siempre las tiene el señor presidente, somos respetuosos de sus decisiones, pero hasta el momento no me han comunicado nada y seguimos trabajando día a día por la estabilidad del país. Vale, ministro, sé que tiene una agenda grande, gracias por estos minutos. Buenas gracias, Néstor. Bueno, el ministro de Hacienda anunciando los impuestos de la conmoción interior y los que vendrían en una eventual, hipotética, poco probable reforma tributaria.